¿Qué hemos estado presenciando con estupefacción los argentinos en estos días? Yo lo describiría del siguiente modo. Hemos estado presenciando un duelo con ametralladoras en un ascensor repleto de gente. El ascensor repleto de gente es nada menos que el gobierno nacional. Y los duelistas muñidos de ametralladoras son nada menos que el presidente y la vicepresidenta de la nación. ¿Y qué provocó semejante enfrentamiento con efectos colaterales tan destructivos, tan irresponsables? ¿Qué fue lo que causó esto? Bueno, desde el relato o la versión del kirchnerismo y de su máxima líder, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la razón está en las diferencias económicas, la diferencia de visión económica que tiene Cristina Kirchner y el kirchnerismo con Alberto Fernández y su gobierno. Según el kirchnerismo, la política económica de Alberto Fernández está equivocada, va en contra de los intereses del pueblo, es la causa de que haya crecido tan espantosamente la pobreza y que siga cayendo estrepitosamente el salario. Entonces, según la versión de Cristina Fernández de Kirchner, es una contraposición de visiones económicas absolutamente opuestas, la de Cristina y la de Alberto. Eso causó este duelo tan devastador. Personalmente creo que no es esa la causa de este duelo que hemos estado presenciando con estupefacción. Creo que la verdadera causa es el resultado de las PASO. ¿Y por qué me atrevo a sostener como hipótesis que es el resultado de las PASO y no las diferencias económicas en la visión de Alberto y en la visión de Cristina? Porque si el resultado de las PASO hubiese sido otro, si en lugar de haber perdido el Frente de Todos, o sea, el oficialismo, hubiera ganado, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Está claro que este desastre, este duelo de ametralladoras en un ascensor repleto, no hubiera estallado si el resultado de la PASO hubiese sido un triunfo del oficialismo. Por lo tanto, entonces, es el resultado de las PASO lo que detonó y lo que causó este enfrentamiento abierto, este choque de planetas entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Y por qué el resultado de las PASO? Una derrota electoral, que es una contingencia que puede pasar. En una democracia se gana y se pierde. ¿Por qué provocó semejante enfrentamiento tan irresponsables y de consecuencias tan potencialmente devastadoras? Porque en noviembre, en las elecciones legislativas, que son las que efectivamente van a definir la composición del próximo Congreso de la Nación, si se repite el resultado de las PASO, el oficialismo pierde la mayoría y pierde la posibilidad de impulsar la reforma judicial que necesita, sobre todo, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, a la pregunta de ¿y cuál es la razón verdadera, la razón de fondo que explique este enfrentamiento? Para mí no son visiones económicas contrapuestas, sino intereses contrapuestos. ¿Intereses contrapuestos de quién? Del presidente y la vicepresidenta. Esos intereses contrapuestos en determinadas situaciones no quedan a la vista y no tienen por qué colisionar. Por ejemplo, en la situación de que hubiera ganado el Frente de Todos las elecciones PASO, no se hubiera producido el choque porque esos intereses contrapuestos no quedan en posición de coalición. ¿Por qué quedan en posición de coalición
después de una derrota en las PASO y con vistas a una posible reiteración de esa derrota en las elecciones legislativas de noviembre? Bueno, para responder a esta pregunta hay que responderla con otra pregunta. ¿Cuáles son esos intereses contrapuestos que tienen el presidente y su vicepresidenta? Básicamente son los siguientes. Para Cristina Fernández de Kirchner, la prioridad es noviembre. La prioridad es noviembre. A Cristina Fernández de Kirchner le importa lo que va a ocurrir en estos 2 meses que desembocan en la elección de noviembre, que es la que va a definir el futuro Congreso. Para Alberto Fernández, la prioridad no son estos 2 meses, porque la prioridad no es la elección de noviembre, sino los 2 años que comienzan tras la elección de noviembre y desembocan en el final de su mandato. Quiero decir, la prioridad de Cristina Kirchner, el horizonte después del cual que venga el fin del mundo, es noviembre, porque Cristina Fernández de Kirchner necesita, diría casi desesperadamente, tener mayoría en el Congreso para impulsar e imponer la reforma judicial que podría permitirle conjurar el avance de las causas que de seguir avanzando podrían terminar empujándola a sentarla en el banquillo de los acusados. Esa es la prioridad de Cristina. Si pierde la mayoría en el Congreso, el oficialismo, su situación personal queda altamente comprometida. Por eso Cristina, sacando la carta de la diferencia de visiones en lo económico, le señala a Alberto Fernández o presiona a Alberto Fernández para que en estos 2 meses se haga lo que tenga que hacer para dar vuelta a como sea el resultado de las PASO en las elecciones de noviembre, ¿no? La prioridad de Cristina es dar vuelta a como sea, o sea, cueste lo que cueste en la elección de noviembre el resultado que se vio en las elecciones PASO, porque se juega su situación personal, entre otras cosas. Como para Alberto Fernández la prioridad no es esa, porque él no está acosado por procesos judiciales que lo pueden empujar y sentar en el banquillo de los acusados, su prioridad es cómo transitar los 2 años que empiezan a renglón seguido de la elección de noviembre. O sea, los 2 años finales de su mandato. Entonces no está dispuesto a hacer lo que sea para dar vuelta a la elección de noviembre, porque hacer lo que sea para dar vuelta a la elección de noviembre implica, y no nos engañemos, una sobredosis de emisión monetaria para inyectar dinero en la sociedad y generar un shock de consumo que cambie el ánimo de la sociedad, que cambie el humor social y por ende que un nuevo humor social gravite sobre el resultado de la elección de noviembre. Él no está dispuesto a eso, no está dispuesto a hipotecar los 2 años que le quedan de mandato por dar vuelta a la elección de noviembre. Entonces, en este duelo, ¿quién es el que tiene más posibilidades de ganar? Bueno, eso depende desde dónde se lo mire. Si tiene que ver con los instintos personales, a un duelo, a un enfrentamiento, siempre está en condiciones de ganarlo aquel que tenga, yo lo llamo espíritu neroniano, ¿no? El espíritu, el instinto neroniano, ¿no? Los que tienen instintos neronianos son capaces de quemar la urbe, incendiar la urbe, con tal de lograr su objetivo inmediato. El que no tiene este instinto no va a quemar, no está dispuesto a quemar la urbe para conseguir el objetivo inmediato. En este sentido daría toda la impresión de que es Cristina la que tiene un instinto neroniano. No obstante, desde otro ángulo lo que observamos es que quien está en una posición más cómoda es Alberto Fernández,
Porque a Alberto Fernández no se le acaba el mundo si se pierde la elección de noviembre, incluso no se le acaba el mundo si rompe con Cristina, si se produce la fractura del frente de todos, porque su habilidad ha sido siempre la de entenderse en la transversalidad, siempre fue el operador habilidoso para entenderse con los críticos, con los de la vereda de enfrente, en todos los sentidos con los de la vereda de enfrente. Él podría perfectamente transitar los siguientes 2 años con minoría en el Congreso, logrando acuerdos puntuales con la oposición. Así gobiernan muchísimos gobiernos, o sea que un gobierno se quede sin mayoría parlamentaria, algo que ocurre permanentemente en todas las democracias del mundo y no significa el final de nada. Entonces, el que está en mejor posición es él, y ella tiene el instinto neroniano. ¿Quién se va a imponer finalmente? Habrá que dejar pasar un tiempo para ver quién finalmente ganó. Pero hay una cosa, en esto no puede haber empate. En esto, cuando nos presentan un empate, es porque ganó una de las partes. Es como esos partidos de fútbol donde el partido terminó 1-1, pero el que tenía más puntos, o por H o por B, es el que se lleva la verdadera victoria. En un empate, a la verdadera victoria se la lleva Cristina Kirchner. ¿Qué hizo Cristina Kirchner para lograrla en estos días? Lo que yo defino como un linchamiento de imagen, pocas veces visto. Un linchamiento de imagen en la que humilló y degradó al presidente que ella puso en la posición de la fórmula para llegar a ese cargo.